Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad y también desde el Face, ahí desde la página de Ecos de Mirabal, y me da mucho, pero mucho gusto, la mera verdad, recibir aquí a dos compañeras, amigas de muchos años, ahora en la función pública, ahí en la CEAP, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Irma Villanueva, que es la titular de la CEAP, y María Luisa Salazar, que está en el área jurídica. Bienvenidas. Y bueno, vamos a hablar de la CEAP, de qué es la CEAP, qué hace la CEAP, porque está haciendo muy buen trabajo y yo quiero que la conozcan y que conozcan qué están haciendo. Bienvenidas. Bienvenida Irma, bienvenida Muchísimas gracias. María Luisa. Gracias, Dora. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que vamos a tener que estar reiterando cada vez que vengan qué es la CEAP y por qué es que se crea la CEAP. Y luego qué están haciendo, a ver qué tanto avanzamos de lo que están haciendo, porque están haciendo tantas cosas que a lo mejor no alcanzamos, ¿no? Pero, sí, pero le avanzamos poquito. Así es. Bueno, si gustan empiezo yo. Sí, por favor. Justo diciendo qué es la Comisión Ejecutiva y por qué nace, ¿no? Las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, hay una federal que es para atender los casos del orden federal en todo el país, y en los estados está la obligación de crear las comisiones ejecutivas de víctimas, y esto como una respuesta precisamente a todo un movimiento nacional, ¿no? Si recordamos, un movimiento nacional a lo largo y ancho del país, de colectivos de víctimas, de organizaciones que acompañan a las víctimas en forma histórica, ¿no? Todo un movimiento social que se llamó se me fue el nombre, ¿no? Paz con Justicia y Dignidad, sí, que encabezó Javier Sicilia. Él fue como la figura pública, ¿no? La figura visible, pero inmediatamente... A partir de que ejecutan a su hijo. Ejecutan a su hijo en Morelos. En Morelos, en Cuernavaca, Morelos. De ahí nace, ahí nace en el 2011, sale la caravana nacional y se va por todo el país, recorre todo el país, y en cada uno de los estados los colectivos y organizaciones que acompañaban a víctimas de diferentes delitos pues se unen a esta caravana, ¿no? Incluso pasó aquí por Chihuahua, y los colectivos de aquí, con los líderes de organizaciones más reconocidos, como una Norma Ledesma, la licenciada Estela Castro, Gabino Gómez, ¿verdad? En Juárez, se unieron a esta caravana, ¿no? Y se unieron a las voces de las víctimas en general, que justo estaban hablando de las omisiones, de lo que le estaba faltando a los gobiernos y a las distintas instituciones en materia de atención a víctimas y de acceso a la justicia, ¿no? Sí. Entonces no es gratuito que nazcan las comisiones ejecutivas, sino es una respuesta a este reclamo social que estaba poniendo el dedo en la llaga del sufrimiento y del dolor de miles de víctimas de casos de desaparecidos, de ejecuciones, y de otros delitos de alto impacto. Y es así que, bueno, la respuesta es la Ley General de Víctimas del 2013, y con la Ley General de Víctimas la creación de las comisiones ejecutivas, cuyo objetivo principal es proporcionar la ayuda, asistencia y protección inmediata a las víctimas del delito de violaciones a derechos humanos, principalmente las necesidades básicas que se tienen de salud, de protección, de acceso a la justicia, ¿no? Como una de las necesidades indispensables, y con la finalidad de retomar o de recuperar su proyecto de vida que se vio truncado por estos delitos. Y entonces así nace la Comisión Ejecutiva. En Chihuahua se instala en el 2017, aun y cuando había obligación con años anteriores. La justificación que se dio en Chihuahua era la falta de presupuesto, ¿no? Nace en el 2017 con la entrada en vigencia de la Ley Estatal de Víctimas, y bueno, aquí estamos como Comisión Ejecutiva. Sí, fíjate, ahorita que estabas narrando esto, Irma, me estaba acordando, haciendo así como un recuento, como un contexto. Hubo hace 2 décadas más o menos un posicionamiento muy fuerte de las organizaciones para combatir la tortura que estaban sufriendo, que siguen sufriendo, pero que era muy evidente las personas detenidas, las personas inculpadas. Aquella famosa campaña de tortura nunca más, porque el sistema de justicia que había promovía de alguna manera, o facilitaba, permitía
que las personas detenidas, las inculpadas, o que hubiera personas inculpadas, a veces sin que fueran las culpables, o aquellas que fueran o no fueran, sin que se supiera, pues las torturaban y se confesaban culpables. Entonces se vino como una campaña muy fuerte incluso pues esto, entre muchas cosas, motivó el cambio de sistema de justicia penal, ¿no? Y luego se viene entonces todo un sistema, todo un cambio, pues, jurídico y cultural, para empezar a ver el sistema de manera distinta y darle esta dignidad a las personas detenidas, o esta justicia a las personas detenidas de que no se les culpe hasta que estén sentenciados, ¿no? La famosa, ¿cómo se le identifica? Presunción de inocencia, la famosa presunción de inocencia. Pero de alguna manera, como que iban quedando en el olvido las víctimas, es decir, no que la justicia no atienda a las víctimas, pero de pronto pareciera que se le dio tanta importancia a los inculpados que las víctimas de pronto como que no se veían, hasta que luego se viene toda esta problemática tan grave que tuvimos en el sexenio de Calderón, con tantas víctimas, tantas personas muertas y tantas desaparecidas, y se hace toda una una bola de nieve terrible, y un número enorme de víctimas, colectivos de víctimas, para defenderse, que de pronto se empiezan a ver las víctimas se empiezan a reclamar. Y es que si no se les atiende bien, se les revictimiza. O sea, es bien fácil revictimizar a las víctimas, sobre todo a las que no tienen recursos, ¿no? O sea, te agreden, te roban, te matan, o te cometen cualquier delito en contra tuya, y si eres pobre y no tienes para pagar un abogado, o eres pobre o eres vulnerable, no nada más pobre, sino que muchas veces eres vulnerable por muchas razones, y entonces no hayas para dónde jalar, y luego vas con la autoridad, con la justicia, y te limita, no tienes como acceso tan fácil, ¿no? Y entonces te quedas de víctima, y todavía muchas veces sin casa, muchas veces sin recursos, a veces te tienes que ir de tu lugar de origen porque te agreden. Y entonces el hecho de que el Estado, ¿cómo ustedes ven, cómo ves tú el hecho de que el Estado por fin se haga cargo de atender a las víctimas de manera puntual, porque ahí estaba el Ministerio Público, representa a las víctimas, claro, etcétera, claro. Pero digamos, como de esta manera tan especial, digamos, ¿no? Así es. Bueno, yo considero que en el estado de Chihuahua siempre ha ido sentando precedentes. Justo esa campaña de la tortura nunca más, en el 88, sí, fue el primer estado del que tipificó la tortura. Y las comisiones de derechos humanos pues estaban para defender, inclusive siempre con ese prestigio, con ese estigma de que las comisiones de derechos humanos defendían a los delincuentes. Y recuerdo al maestro Miguel Sarre, que es un defensor acérrimo de las personas en situación de cárcel, pero él decía, sí es cierto, o sea, no defendemos que queden en libertad, lo que defendemos es que sean tratados con dignidad, procesados, que se les pruebe la responsabilidad y sentenciados, ¿no? Pero que no empecemos a violentar los derechos desde la presunción de inocencia, con la tortura, la incomunicación y todo lo que había. Y estaban las comisiones muy centradas, todo el mundo centradas en las personas imputadas, inclusive los jueces. Ha habido un problema, hay un reto para el cambio de paradigma, y que otras autoridades, y no que dejen de defender a las personas imputadas o acusadas, que se respeten sus derechos y los procesos legales, pero sí para que volteen a ver a las víctimas, que era un sector históricamente olvidado, ¿no? Históricamente olvidado, poco atendida a las consecuencias del delito,
y muy victimizados desde en el sentido de que si te admitieron o no la denuncia y que a lo mejor la denuncia era archivada, de que si te cuestionaban por contribuir al delito o la culpabilización, criminalización, y pues a partir de las reformas constitucionales, del primero constitucional en el 2011 y de las reformas que se hicieron en el tema en materia de víctimas, pues en la última década creo que Chihuahua también entró en este cambio de paradigma al incluir a las víctimas dentro de los procesos legales como un sujeto, como una persona sujeta de protección para todas las autoridades, ¿no? Sin embargo, creo que con las creaciones de las comisiones ejecutivas pues se acentúa más, se visibiliza esa obligación de todas las autoridades, porque como comisión ejecutiva nos toca precisamente monitorear que absolutamente toda autoridad dentro del ámbito de sus competencias, llámese salud, llámese educación, llámese Secretaría de Trabajo Social de los pueblos indígenas, todas las secretarías del Estado absolutamente dentro del ámbito de sus competencias tienen la obligación de dar un trato prioritario a las víctimas, ¿sí? Si es para acceder a una cita médica, a una cirugía, si es para acceder a un proyecto laboral para retomar su proyecto de vida, y en todos los aspectos. O sea, creo que se ha entendido, al menos eso ha quedado plasmado en la Ley General de Víctimas, que el ser víctima de un delito de una violación a derechos humanos, que ahí entran las personas imputadas cuando hay abuso de autoridad o tortura, hay un sinfín de consecuencias en todos los aspectos de su vida, en diferentes ámbitos, y que a partir del reconocimiento de esas consecuencias, entonces el Estado tiene que activar su quehacer público a través de las distintas secretarías para colaborar y coadyuvar a que ellas, pues en el corto plazo puedan, en los casos en que sea posible, recuperar el estado del que tenían antes de la comisión del delito. Sin embargo, el contexto que vive México, que vive Chihuahua, con estos delitos de alto impacto, con más de 37,000 desaparecidos a nivel nacional, con las ejecuciones extrajudiciales y aparte con estas ejecuciones de una forma con tanta hazaña, ¿va? Con los secuestros, con las agresiones sexuales que vivimos, pues dejan impactos en las víctimas y en las familias muy profundos, ¿va? Muy grandes, que requieren que el Estado asuma como prioridad la atención a víctimas, y creo que este gobierno lo ha hecho desde que creó la comisión ejecutiva, al inyectarle los recursos que pueden ser limitados, lo sabemos, ¿verdad? El personal puede ser limitado, los recursos limitados, pero sí es una prioridad de este Estado, y por eso estamos aquí, bueno, para promover, dar a conocer los derechos que tienen, dónde estamos y cómo podemos irles acompañando, y cómo podemos activar para que el policía que llega como primer respondiente cuando sucede el delito tenga el conocimiento de canalizarlas a los lugares adecuados para la atención, ¿no? Entonces, todo lo que estamos haciendo y ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van? Aquí un poco acentuando lo que comenta la licenciada, pues efectivamente la Ley General de Víctimas pues es la voz de las víctimas, ¿sí? Es una ley que quien tenga la oportunidad de conocerla puede ver que en realidad es no solo visibilizar, sino también considerar que las víctimas son sujetas y sujetos de derechos. Entonces, nosotros por parte de la CEA en la actualidad, pues creo que gracias a su reciente creación, pues todavía hay instituciones que desconocen el funcionamiento por parte de nosotros. Todavía se considera que las víctimas, pues cuando tienen alguna necesidad, como se decía ahorita, de protección, de asistencia jurídica, de apoyo asistencial y demás, pues que es en realidad una situación que debe ser resuelta por las víctimas. Sí, pero como les comento, en la Ley General de Víctimas pues se habla de esos apoyos a los que pueden ser titulares las víctimas. Estamos en eso por su reciente creación de que se conozca cuáles son las funciones y atribuciones de la CEA, de que se deje de ver a la comisión como un auxiliar del Ministerio Público. ¿Sí? O sea, nosotros somos una entidad que velamos porque se observen los derechos que tienen las víctimas, ¿no? Y también pues tenemos la obligación de asistir y de recuperar un poco ese proyecto de vida que se vio afectado. Incluso como se va avanzando el tribunal poco a poco, por ejemplo yo que estoy en el área jurídica, lo vamos viendo como
hasta el mismo tribunal va apreciando esa, no solo que no se vea a la víctima, sino que a veces hay un contrapunteo o una contradicción entre los intereses de la víctima y los que hace valer su representante social por ley, que es el Ministerio Público. Entonces nos toca por parte del tribunal, que ya se inicia con esta, observan jueces y juezas que hay una vulneración a los derechos de las víctimas, y a nosotros pues nos solicitan que esa víctima sea asistida por un asesor, una asesora jurídica, porque se está viendo que ellos y ellas empiezan a apreciar que no hay esa observancia que tienen de sus derechos, ¿no? Entonces es parte de esta reciente creación de la SEAP, en la que todas las instituciones pues están aprendiendo junto con nosotros, ¿no? Casi los derechos que tienen las víctimas, y saber a dónde, que pues aquí con nosotros es donde van a tener esa asistencia, ese apoyo, esa asistencia jurídica y demás. Es en lo que vamos a hacer. ¿Hasta dónde llega la SEAP? ¿Hay asistencia jurídica? ¿Hay gestionan? ¿Qué exactamente hace la SEAP? ¿Qué hace la SEAP? Bueno, la SEAP tiene 3 grandes departamentos. Uno de ellos, que es la asesoría jurídica, que justamente está integrada por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, porque precisamente la visión es darle una integralidad al acompañamiento y a la atención a las víctimas, que no se quede nada más en lo legal, cuáles son sus derechos, el proceso, no. Está integrado por estos grupos multidisciplinarios, la asesoría jurídica, cuya finalidad es asesorar o representar a la víctima en los distintos procesos familiares, civiles, penales, derivados del hecho victimizante, ¿no? Entonces, a partir de una entrevista que se hace cuando la víctima llega o cuando tenemos contacto de ellas, a partir de cuáles fueron los hechos, cómo le afectó, qué necesidades tiene, se activa lo que nosotros decimos un plan de atención integral o un plan de acciones integrales, ¿no? Hay unas que son acciones emergentes y urgentes, ¿verdad? Si la víctima tiene necesidad de protección, tiene necesidad de traslado, tiene necesidad alimenticia, en ese momento de trabajo se detectan esas necesidades y se activa este plan. Ya más a largo plazo también pues se va decidiendo si hay una representación legal ante los tribunales, ¿verdad? Defendiendo sus intereses, defendiendo su voz, aportando pruebas dentro de la carpeta de investigación o proceso legal que se inicie, compareciendo y haciéndole llegar al Ministerio Público la información que tiene, con la finalidad de que se pueda investigar, identificar al responsable y llevarlo ante los tribunales. Entonces, esa es la asesoría jurídica. Hay otra área que es muy importante, que es el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación, que son los recursos económicos que proporciona el Estado a la Comisión Ejecutiva para cubrir las necesidades básicas que no pueden ser cubiertas por instituciones, ¿sí? Es decir, si hay una institución alimenticia, principalmente el DIF, es a quienes le pedimos que apoye con alimentos, a la Secretaría de Desarrollo Social, pero si es insuficiente o si no los hay, entonces esa cuestión alimentaria, de hospedaje temporal o de traslados para camiones, taxis, se proporcionan a través de este fondo de ayuda y asistencia. Justamente estas áreas pues vienen a responder una serie de necesidades. Muchas de las víctimas abandonaban la investigación, no le daban seguimiento porque a veces no tienen ni para pagar el camión o el traslado, ¿no? El dar seguimiento a una investigación pues lleva tiempo para las víctimas, vueltas, a dar seguimiento, a llevar testigos, a ofrecer pruebas, etcétera. Entonces lo que se busca con esto es que las necesidades mínimas, básicas, urgentes, sean cubiertas. Si ellos no tienen los recursos suficientes, sean cubiertas por el Estado a través de este fondo. El 2017 es el primer año que se crea este fondo de ayuda, asistencia y reparación, y que también incluye, uno de los derechos de las víctimas es a ser reparadas, ¿no? Y yo siempre lo digo, que es lo que hacer reparadas, no nada más económicamente, sino restauradas y enmendado el daño causado, ¿no? Entonces esto abarca diferentes acciones por parte del Estado que no nada más son económicas, pero una de ellas es económica. Entonces cuando la persona sentenciada o el acusado no tiene bienes para responder, no tiene un salario, no tiene recursos económicos, pues la víctima no puede quedarse sin esa reparación. Entonces la hace el Estado subsidiariamente, ¿no? Y el tercer departamento, que también de reciente creación con la Comisión Ejecutiva, que es el Registro Estatal de Víctimas. ¿Sí? Es necesario contar a las víctimas. Si no contamos a las víctimas, si no sabemos dónde están, cómo se llaman, qué edad tienen,
qué necesidades tienen, pues no los vamos a poder atender, ¿no? Entonces el Registro Estatal de Víctimas, la finalidad es un mecanismo para tener un control de las víctimas, de qué delitos son, qué edades como tienen, una dónde se clasificación, encuentran, una algo así. clasificación, tener un registro estatal que va a nutrir un registro nacional, porque esto es lo que nos va a dar las necesidades, ¿no? Para que el Estado invierta en recursos humanos, materiales y económicos lo necesario para que sean atendidas las víctimas. Entonces estas son las tres grandes áreas que son complementarias entre sí, y que cuando llega una víctima, cada una de las áreas va haciendo el aporte que ella necesita para este acompañamiento. En el caso de la reparación, ¿de qué monto hablamos en el recurso? ¿Qué capacidad hay? Tomando en cuenta que está empezando la CEAB, ¿no? Sí, en el 2018 contamos con 58 millones de pesos, que fue lo que asignó, y que hay que decirlo que el estado de Chihuahua es el que más recursos asignó. Hay estados que tienen 3 millones de pesos, 8, 11 millones de pesos. Ya casi el recurso casi se deben de estar acabando, supongo. No, porque estamos del porcentaje que se otorga para el fideicomiso, el 20% se aparta para la atención emergente, que es traslado, alimentación, hospedaje, y el resto son las reparaciones subsidiarias. Y la Comisión Ejecutiva estamos ahorita apenas en análisis de casos que van a ser reparados en el 2018, ¿va? Porque pues hay una serie de procedimientos administrativos que se tienen que realizar para que salga este recurso, ¿no? Entonces, vamos a... O sea, hasta ahorita ha sido por apoyo emergente, y los montos un poco más fuertecitos, que serían para reparación, estarían pendientes. Pero hay mucha posibilidad que salga algo antes de que se acabe el año. Antes de que se acabe el año tiene que salir, pero es un fideicomiso, que este recurso ahí se queda, y estamos solicitando para el próximo 2019 también otra cantidad, porque ya ahorita tenemos en fila pues los casos que tendríamos que estar reparando. Y una vez que salga la primera reparación, o sea, los otros vienen ahí formados, porque la finalidad es que estas resoluciones de reparación que dictemos en la Comisión Ejecutiva contengan una parte que es la económica, pero sobre todo lo que más interesa y lo que habla la Comisión Ejecutiva es qué vas a hacer, qué acciones se tienen que implementar para que la víctima recupere, supere los efectos o las consecuencias del hecho victimizante. Y entonces ahí ve rehabilitación médica, psicológica, trabajo, reconstruir su proyecto de vida, retomar su proyecto de vida, y una serie de acciones que el Estado tendría que implementar para que haya las mejores condiciones, ¿no? Garantizarle a la víctima realmente retomar pues lo perdido en los casos que es posible, porque de verdad, insisto, habrá casos en los que los impactos son tan graves que hacen imposible o muy difícil esta recuperación. Sí, hay tantos casos tan graves, ha habido pues, desgraciadamente, que ha de ser bien difícil el poder utilizar el recurso realmente para poder reparar, ¿no?, a las víctimas como más sufridas, pues, o las más necesitadas. No sé, el criterio es complicado, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. En cuanto a la reparación, pues es todo un tema, creo yo. Sí. Porque pienso que para cada víctima el concepto de reparación es totalmente diferente. Desafortunadamente, pues, para los tribunales, y pues se entiende, ¿no? ¿Cómo podemos ponerle una forma de reparar a una persona que ha sido víctima de una agresión sexual? Económicamente es el único modo, el único medio en el que se tienen los tribunales actualmente para decir, bueno, sufrió este daño, fue víctima de este delito. Entonces, lo único que hasta ahorita se hace es cuantificar, poner pesos y centavos, ¿no? Pero lo que conocemos como indemnización, como que se confunde, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, para las víctimas, a mí me han tocado víctimas que en realidad para ellos y ellas la justicia o la reparación es llegar a un tribunal donde sean escuchados por un juez, por una jueza, en la que vean que lo que ellas denuncian, sí, es considerado, es atendido, sí. En el caso, por ejemplo, no, de violencia familiar, el hecho de tener al agresor sentado en una audiencia,
para ellos es reparar. Entonces, desgraciadamente todavía se tiene mucho ese chip de que la reparación tiene que cuantificarse en dinero. Sí. Y entonces hay otras medidas que marca precisamente la ley, en la que pues implica otras muchas cosas para cada víctima, es muy singular. No todo Sí. es dinero, exactamente. Así es. El hecho de que estén especialistas atendiendo esta comisión justamente lleva esto, ¿no? A poder dilucidar. Claro, tiene que haber también dinero, es decir, tiene también que haber reparación económica, pero ver de qué otra manera. Y esto tiene que ver mucho con preguntarle a las víctimas, ¿no? Así es. Sí, nos tenemos que ir a corte, sí, Jacobo, nos vamos a corte en radio, pero nos quedamos en el Face. Vamos a corte y regresamos rapidito, pero aquí nos seguimos en el Face tantito, mientras regresamos de Radio Universidad. Sí, ahorita retomamos esta parte porque me parece que Sí, para radio es bien importante, pero el cambiar esta mentalidad en las instituciones es como lo más difícil a veces, ¿no? Así es. O sea, de que quienes hacen o quienes procuran o imparten justicia, pues les vaya quedando claro. Es todo un proceso, ¿no? O sea, el estar en estas instituciones nuevas, con otras miradas que tienen los gobiernos, pues es todo un cambio cultural. Implica muchas cosas. Un cambio reto cultural. bien grande, pero muy interesante, ¿no? Sí, sí. Un cambio de paradigma, porque realmente traemos estructuras, y las estructuras humanas son las más difíciles de mover. Las mentes y las estructuras. Cambiar de manera de pensar es lo más difícil. Así es. Pero los derechos humanos, una de las características de los derechos humanos y que están en estas leyes, en la Constitución, en el primero, en el 20 constitucional, donde se hablan de derechos de las víctimas, pues una de las características de los derechos humanos es que deben de ser progresistas, es decir, irlos interpretando de una forma progresista, desarrollada y más adecuada a lo que, actualizada, ¿no? A lo que necesitan las víctimas, las personas o quienes acuden ante un tribunal. Y eso es lo más difícil también. Sí. Cambiar. Sí, porque son estructuras muy asentadas, muy históricas, que ahí han estado funcionando siempre igual, que funcionen distinto. Entonces el trabajo es muy arduo porque no es nada más operar, sino también capacitar, sino también sensibilizar, mover, cambiar chips, pues, hacia adentro y hacia afuera, a las instituciones de gobierno, públicas, etcétera, pero también a la sociedad, ¿no? Es un reto, es de largo plazo, pues, pero se tenía que empezar. Así es. O sea, la cosa es empezar porque el Estado como que se le complicaba hacerse cargo de las víctimas, pues, no es cualquier cosa. Ya que están ustedes ahí, asumiendo, ¿qué tan complicado es en la práctica el asumir este reto? A ver, María Luisa. Bueno. Inicia. Sí, la verdad, hay muchos obstáculos todavía, sí, o sea, efectivamente Chihuahua ha sido punta de lanza en muchos avances en materia del acceso a la justicia, pero también pues ha costado mucho. Pienso yo que mucho ha contribuido, como se decía ahorita, gracias pues al impulso de organizaciones de la sociedad civil, ¿por qué no decirlo? Sí. Que han siempre estado ahí insistiendo y hablando por las víctimas, ¿no? Entonces creo que pues ya tener la comisión es el primer paso y es uno de los más importantes, pero sí todavía creo que nos falta, y es un gran reto. Creo que sí nos falta cambiar efectivamente estas creencias, ¿sí? Inclusive hasta las mismas víctimas, ¿no? Porque hay víctimas que efectivamente pues es una cuestión cultural en la que consideran que si han sido víctimas de un delito tiene que haber una reparación económica, ¿no? Entonces sí es un reto que estamos afrontando hacia adentro y hacia afuera con otras instituciones, pero creo que ahí vamos avanzando un poco en ese tema. Fíjate que, bueno, yo no sé, a veces me parece que se me dificulta ver lo difícil o lo complicado que es. Será porque pues es un tema que llevo trabajando mucho tiempo, pero que aparte es una de las
La defensa para mí es una de mis pasiones de la vida, ¿no? La defensa y la enseñanza. Y siempre creo que podemos avanzar mucho en estos temas, ¿no? Entonces, para mí, y así invito siempre con quien trabajo, y los años que vengo dando capacitaciones, siempre les he dicho, y tiene que ver ahorita con el tema que retomamos de reparación, escuchemos a las víctimas, ¿verdad? Yo a veces les digo, no es tan difícil y a veces no se requiere de tanto recurso económico que el Estado tendría que invertirle, porque lo que más se aqueja en las víctimas y lo siguen haciendo es de un trato no sensible. Sí, de la desatención. De la desatención o del trato no sensible, sí. De empático por parte de las y los servidores públicos, ¿no? Sí. Entonces yo a veces les digo, eso no cuesta. Eso ya eres funcionario público, recibes una remuneración, etcétera, etcétera. Entonces hay que cumplir con una función pública, ¿no? El servicio público creo que a veces se ha ido deteriorando, ¿no? Así no lo dice la ciudadanía, ante precisamente la falta de credibilidad de las instituciones. Yo pienso que no debería de ser difícil, no tendría que ser difícil, porque una parte de ella tiene que ser el trato, la empatía, con dignidad a las personas, y la otra es cumplir con una función que tenemos encomendada, desde el punto de vista jurídico, los mandatos jurídicos, y se requiere también compromiso y voluntad. Sí. Compromiso y voluntad para avanzar en estos temas, ¿no? Sí. Y no que si de por sí traemos una tasa de impunidad alta y agrégale la desatención un poco, la omisión o esa atención fría, rígida, pues estamos en el acabose total, ¿no? Entonces creo que las comisiones pueden ser una instancia muy importante para mover a las instituciones y a funcionarios y funcionarios públicos a atender desde una perspectiva derecho humanista, desde una perspectiva de respeto a la dignidad. Sí. A la víctima, cuando no se le escucha, no se le atiende, pues hay mucha frustración. Sí. Hay mucha frustración, hay mucho enojo, mucha molestia. Sí. Sí. Y es el mayor reclamo. Sí. Regresamos, Jacobo, muchas gracias. Regresamos, estamos en Radio Universidad, del Face no nos hemos ido, aquí seguimos. Estoy platicando con Irma Villanueva y con María Luisa Salazar, vienen de la CEAP, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, platicando justamente sobre qué hace y qué está haciendo la comisión, por qué es tan importante atender a víctimas, como este reto enorme que tenemos de cambiar la mentalidad, de cambiar las creencias, de cambiar nuestra forma de pensar para poder ver a la víctima y tratar a la víctima de manera distinta, sobre todo desde las instituciones, sobre todo. Yo siempre he creído que una de las maneras más, pues, de las oportunidades que tenemos de demostrar más humanidad, es decir, de ser más humanos y más humanas, de ser más personas. Uh-huh. Esto que nos ufanamos tanto la especie humana de decir sí. Es que somos inteligentes. Yo creo que la mejor manera de demostrar inteligencia, yo creo, es cambiando nuestra forma de pensar. A mí me llama mucho la atención esta parte de cambiar la manera de pensar. Por lo menos en lo personal así lo asumo, porque es difícil. Cuando yo he tenido la necesidad o la oportunidad de cambiar de manera de pensar, me cuesta mucho trabajo. Aún estando convencida que debo de cambiar mi manera de pensar, me es difícil. Entonces esto me permite entender que todas las personas batallamos para cambiar nuestra manera de pensar, pero me parece que es la única manera de poder avanzar y la única manera de utilizar nuestra inteligencia, porque la inteligencia, si no se usa y si no se usa para aprender, pues entonces pues no sirve, ¿no? Y en este caso creo que es una de estas oportunidades y una oportunidad a nivel institucional de tener esta posibilidad y esta oportunidad de cambiar de manera de pensar. Pero ustedes que están ahí, pues seguramente se dan cuenta que no es nada fácil. Y sobre todo mover estructuras, porque si ya
hay un sistema, una manera de juzgar, si hay una manera de atender en todas las instituciones, si van a la Secretaría de Salud, si van a la Fiscalía, en la educación, etcétera, pues la siguen atendiendo como igual, ¿no? Sí. No hay, entonces, aquí el reto, el chiste es cambiar nuestra manera de atender y de ver a las víctimas, ¿no? Y entonces se requiere muchísima capacitación, muchísima sensibilización, sensibilidad, y entonces tienen que estar yendo. ¿Qué están haciendo, digamos, ya en la práctica? ¿Qué están haciendo? ¿Qué programas, etcétera? En todos los sentidos, porque, o qué tipo de víctimas, en este rato, 1 año y medio ya más, casi 2, que todo 17 y todo 18, ¿qué tipo de víctimas atienden más? Sí, ¿qué tipo de víctimas? ¿Qué tanto más cotidiano o más emergente? Sí, como qué tipo de víctimas, porque a lo mejor la gente nos escucha y dicen como a quiénes atienden, voy o no voy, voy o no voy, como quién puede venir a la CEAB a pedir apoyo, ¿qué víctima? Sí, claro, bueno, la ley nos marca a nosotros nuestro campo de acción, por decirlo de alguna forma, pues nosotros atendemos a víctimas del delito e inclusive a personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, ¿sí? Entonces, quien considere que ha sido víctima de un delito, que ha incluso porque no es requisito específico para una atención de un primer momento, una denuncia como tal, pero quien ha sido, por dar un ejemplo, víctima de algún delito, pues puede acudir a nuestras oficinas. Sí, aquí es donde nosotros, como lo decía ahorita la licenciada Villanueva, tenemos un área de primer contacto, donde se encuentra un equipo multidisciplinario del área de psicología, de la asesoría jurídica, de trabajo social, en la que si yo considero que he sido víctima de un determinado delito, pues voy a recibir esa atención, esa asesoría, esa orientación. Sí, en ese momento todavía no he decidido presentar una denuncia como tal, pues se me puede hacer el acompañamiento para la presentación de esa denuncia. Si ya la tengo y siento que mi proceso no avanza, si siento que algunas de mis inquietudes no son vistas por el Ministerio Público, también puedo acudir y puedo hacer ver esta situación. Por parte de la asesoría jurídica, pues como les decía en un principio, se puede hacer un nombramiento de un representante en el que se va a hacer ese acompañamiento a la víctima en su proceso legal, ¿sí? Y también si hay necesidades, como se platicaban ahorita, de asistencia social, que tengan que ver o que tengan una relación directa con lo que a mí me ha sucedido. Si yo fui víctima de un delito de una agresión sexual, por ejemplo, pues tengo mi proceso legal en el que un asesor, una asesora me van a acompañar, pero también requiero de una asistencia psicológica, ¿no? Entonces también, pues, si estoy en ese supuesto, puedo acudir y puedo recibir una atención psicológica gratuita, por supuesto, igual que la representación social. Entonces es parte de quien esté en esa situación, puede acudir ahí con nosotros para darle la atención. La atención, ¿cómo discierno? Por ejemplo, yo entiendo que si es un delito grave, o lo que yo considero grave, pues ni duda, alguna violencia sexual, no se diga algún homicidio, pues la familia de la víctima, que son delitos pues muy graves, o desaparición, se desaparece una persona. Pero ¿qué pasa si me roban la bolsa y yo ando, y voy y no me atienden y yo ando toda, ¿cómo discernir? ¿Cómo, para que la gente que nos está escuchando diga, pues sí voy o no voy, o puedo ir aunque me hayan robado la bolsa porque estoy muy frustrada? Sí. Cualquier persona que se sienta agredida en sus derechos, ¿va? puede acudir. Ahí a veces podemos decirle, bueno, esta conducta no constituye delito, no se encuentra dentro de ninguno de los delitos tipificados en el código. Damos asesorías y orientaciones y las canalizamos hacia otras instancias. Luego si llega gente que piensa que le pueden atender y que no es víctima de delito. Persona puede ser víctima de otra cosa, pero no de delito. No de delito. Puede ser que pudieras señalar ahorita una casa que se dé un arrendamiento y resulta que la persona a la que se la rentaste no te la quiere regresar, etcétera. Es un conflicto legal, ¿verdad? Pero no es víctima de delito. No es delito, entonces la asesoramos y la canalizamos ante la institución, la Defensoría de Oficio, donde le pueden iniciar un juicio de desahucio
para pedir que la persona desocupe la casa, ¿no? O que tiene conflicto con un terreno, compró un terreno y resulta que salió otro dueño, etcétera, etcétera. Entonces las canalizamos a las instancias donde les darían la atención según correspondiente. Pero si llega una persona que se privaron de la vida a mi pareja, me secuestraron, me robaron, fraude, bueno, son conductas que constituyen delito, damos la asesoría, ofrecemos, puede ser asesoría, ofrecemos la posibilidad de nombrar un asesor jurídico que la represente y ellas deciden. Aquí lo importante es que las personas, a partir de lo que ellas exponen, uno les hace el ofrecimiento según la competencia que tenemos y ellas deciden si aceptan o no el acompañamiento. A veces dicen, fui víctima de X delito, no lo he denunciado, no quiero denunciarlo porque tengo miedo, porque me considero en riesgo. Entonces, bueno, se da la asesoría y se ofrece un acompañamiento desde el punto de vista psicosocial y un acompañamiento para que supere a lo mejor ese estado, miedo que le dio, parálisis, el miedo de ir a denunciar, etcétera, etcétera. Y ella, pues en el futuro decidirá si denuncia o no denuncia. De los delitos que más llegan en el estado, porque luego varía, ahorita me gustaría hablar de las regiones de la CEAB que atendemos, pero de los delitos mayormente que recibimos, pues son familiares de personas ejecutadas, ¿verdad? De violencias de género, y ahí entra la violencia familiar. Muchas víctimas acuden de ese delito, violencias sexuales, violación, abuso sexual, de lesiones, de secuestro mínimos y de desaparición de personas. Creo que en los últimos años, en el último año, hemos atendido a muchas víctimas o familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos, ¿no? Entonces, varía también un poco, ¿no? Por ejemplo, las oficinas que están con sede en Parral y que atienden la zona de los municipios de zona sur del estado, y la Comisión Ejecutiva y el equipo que está en Occidente, Cuauhtémoc, que atiende otros municipios, varían, ¿no? Las dinámicas que atienden. Por ejemplo, Parral atiende y acompaña a cientos de víctimas desplazadas o víctimas de algún delito de robo, de homicidio, pero que se aunado a ese ilícito, sufrieron el desplazamiento de las comunidades de las zonas rurales. Muchas víctimas desplazadas atiende Parral y Cuauhtémoc atiende o acompaña a muchas víctimas de desaparición forzada, ¿no? Entonces en Juárez se acompaña a muchas víctimas mayormente, por ejemplo, allá no acompañamos tanto casos de desaparición, se acompaña, bueno, excepto las familias con mujeres desaparecidas, se acompaña a muchas víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Y a una pregunta decías, ¿qué estamos haciendo? Estamos implementando varios programas, pero hay uno que creo yo que va teniendo un impacto en las víctimas, que es el acompañamiento. Históricamente las víctimas de un delito, luego les llamábamos un psicólogo, ¿verdad? Lloraba la víctima, gritaba, ofendía a las autoridades, se ponía acá en un estado de afectación, y todo el mundo rápido a un psicólogo para que la atienda y le dé terapia, ¿no? Y luego de repente las víctimas, algunas aceptaban, otras muchas no. Nosotros estamos implementando un enfoque desarrollado por expertos internacionales que se llama el enfoque psicosocial, que es acompañar a las víctimas no como un problema terapéutico o un problema que tiene la víctima a partir de un trauma, que sí lo puede tener, el trauma va, pero siempre los delitos se dan dentro de un contexto. Sí. Y México y Chihuahua precisamente es uno de los logros de los colectivos de víctimas, visibilizar las consecuencias del delito a nivel individual, familiar y comunitario, pero también otro de los aportes es que no se vea el delito ahorita de ejecución o de desaparición como un hecho aislado, como te pasó a ti porque hiciste X o Y cosa. No, se tiene que ver dentro de un contexto que vive el país y vive el estado. Y por ejemplo, estamos trabajando en todas las regiones, estamos trabajando con colectivos de víctimas o con grupos de víctimas, de tal forma que en lugar de dar una terapia individual que a veces puede ser más lenta y que a veces no sabemos si va a dar resultado, promovemos grupos, ¿verdad?, que empiezan a veces de 5, 6, 10, 20 personas, colectivos de víctimas por delito. Sí, por ejemplo, familiares con procesos de recuperación, sí. De verdad que y bueno, es una metodología desarrollada en los 80, ¿no? En otros países precisamente, procesos terapéuticos colectivos y comunitarios. Sí. ¿Quién mejor que otra víctima va para platicar y ver cómo se van sintiendo y cómo van y cómo ayudarse
qué mejor que una víctima, otra víctima. ¿Cómo funciona en lugar de un psicólogo? Porque el psicólogo, o sea, por mucha experiencia que se tenga, ¿verdad? De acompañamiento, no es lo mismo. Que es la famosa, el famoso sistema de autoayuda, de alguna manera. ¿Cómo opera ya en términos prácticos? ¿Son grupos por tipo de delito o no importa? Sí, tiene que ser. Por tipo de delito. Tiene que ser. Sí. Es decir, las familias con personas desaparecidas o asesinadas o de secuestro o de violencia familiar, etcétera, no las juntan, es decir, no van las de violencia familiar de diferentes delitos, no son en la misma problemática. Son de la misma problemática. Sí, por citar algún ejemplo. Por ejemplo, en el delito de homicidio se trabaja de la siguiente manera: hay un colectivo, se determina qué días se van a reunir. Aquí todo siempre es a voluntad de la víctima, o sea, se le ofrece, se le dice cuáles son los beneficios, las bondades de trabajarlo así. Por ejemplo, en el colectivo de homicidios, pues van las víctimas, acuden las víctimas de estos delitos. Familiares de la persona. De las víctimas de homicidio. Así es, entonces aquí ellos tienen sus reuniones y entra junto con todas estas víctimas un equipo multidisciplinario. Entra alguien de psicología, alguien de trabajo social, alguien de jurídico. Y pues bueno, la problemática, como decía la licenciada, es similar, ¿no? Si es una mujer que su esposo fue ejecutado, y otra mujer que está en la misma situación, pues ellas, aparte de que se comparten los sentires, también sus problemáticas, porque van a tener una problemática similar, una problemática en cuanto a la pensión, a trámites legales. Para eso está ahí el asesor, la asesora que las va a orientar en la problemática común que se tiene. Se hacen también actividades terapéuticas que ayudan a estos colectivos. Por ejemplo, ahora que acaba de pasar el Día de Muertos, fue decisión y fue propuesta entre ellos, y ellas mismas van proponiendo cómo, y nada más se les conduce, o sea, se les escucha y su sentir, sus deseos se van haciendo, se van cristalizando, ¿no? Entonces el Día de los Muertos lo que se hizo fue poner un altar. Ellos decidieron en un primer momento, porque eso fueron varias sesiones, que no se iban a poner fotografías, se iban a poner recados, se iban a poner cosas simbólicas, objetos personales. Entonces son varios días, se van juntando, se van haciendo esos grupos, y para ellos pues fue muy representativo tener ese altar. Nos pidieron que, bueno, a las personas que entran, les pidieron que se conservaran unos días ese altar, entonces ese altar se conservó. Entonces, es decir, en este proceso en el que van caminando como codo a codo, de mano a mano, y en el que van compartiendo y pues juntos van caminando y superando juntos. ¿Hasta ahorita qué grupos colectivos tienen de autoapoyo? Cada zona tiene sus grupos, ¿va? Por ejemplo, Parral acompaña a grupos de desplazados, hasta 80, 100 personas. Los grupos son grandes, ¿verdad? Y han permanecido un año, por ejemplo. Aquí estamos acompañando a grupos a familiares de personas desaparecidos, y víctimas de violencia familiar. En Juárez también víctimas de violencia familiar, de homicidios, y también a la par se trabaja con niños y niñas, o sea, los hijos de estas personas que acuden a los grupos. Y de esta forma, bueno, abarcas a más personas, llegas a más personas, y también les vas dando, son más efectivos, y van descubriendo las herramientas que cada persona tiene, los recursos personales que cada persona tiene para superar los hechos victimizantes. Te vas encontrando también que hay otras personas desafortunadamente que vivieron hechos similares, porque lo primero que piensan las víctimas es que son las únicas, se avergüenzan, son las únicas, me pasó por algo, me puse ahí, yo lo provoqué, soy culpable. Entonces eso, por ejemplo, daña mucho a las víctimas, ¿no? Entonces cuando llegan y ponen en común y volteas a ver que no eres la única, que son desafortunadamente otras personas, ellas mismas van descubriendo las herramientas que tienen. Y es una forma de escucharse. Por ejemplo, en Parral, algunas nos decían, nunca lo hemos hablado con nadie. Y entonces no se sienten juzgadas, no se sienten estigmatizadas, se sienten escuchadas. Hay un proceso terapéutico también, claro, que se va conduciendo, ¿no? De una forma distinta, y reconociendo también y organizándose para dar seguimiento a sus procesos legales, para hacer exigencias, para buscar alternativas de recuperación, de trabajo, de estabilidad, ¿no? ¿Dónde tiene oficinas la CEAP? ¿Cómo está operando? ¿Cuál es su...?
Paseo Bolívar número 712, te digo, Ahí 712, donde eran los juzgados civiles y familiares, ahí por Así la es. Bolívar que está, Donde están que está las muy, oficinas de la Fiscalía General. sí, Sí, muy la fácil, planta baja. muy Así fácil es. de llegar. Ahí está digamos, la oficina central, Así la es. parte central. Así Sí. es, y por ejemplo, pues estamos en lugares que nunca había estado una atención a víctimas así en una forma más especializada. Estamos en Guadalupe Calvo, estamos en Huachochi, estamos en Madera, en Camargo, en Delicias, en Parral, en Juárez, por supuesto, Cuauhtémoc, Ciudad Chihuahua. Y estos equipos, por ejemplo, En los lugares sí, donde hay más víctimas, donde hay supongo, más donde han víctimas. identificado que hay más víctimas. Así es, y estos equipos pues son también itinerantes, ¿no? Por ejemplo, Parral y Cuauhtémoc se organiza el equipo abogado, psicólogo y trabajador social y se van a hacer jornadas a Krill y sus alrededores. Se van a Madera, se van a Guerrero, se van a Guadalupe Calvo y se van a otras ciudades, ¿no? Y bueno, está llegando la asesoría, la representación y también la ayuda, la asistencia y la protección cuando se requiere atender y proteger a una víctima y salvaguardarla y sacarla del lugar si corre peligro su vida. Se activan mecanismos para hacerlo. Sí, la CEA poco a poquito pues va agarrando forma, ¿no? Va posicionándose. Va posicionándose. Yo creo que sí, las víctimas todavía falta, por eso la idea de invitarlas y que vengan al programa, pero las víctimas poco a poquito van viendo que hay un lugar a donde pueden ir y les pueden escuchar y las pueden atender. Y ellas pasan la voz, ¿no? Sí, ellas pasan la voz. Así es. Igual, estamos con Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Educación y con los distintos secretarios poniendo sobre la mesa las necesidades de las víctimas y la corresponsabilidad que hay desde las distintas instancias de gobierno para atender, ¿no? Entonces, pues es un tema totalmente o muy desconocido, ¿no? Y que también a la par de atender a las víctimas cotidianamente nos tenemos que encargar de difundir, ¿verdad? De difundir los derechos de las víctimas y las obligaciones de las autoridades, pero además ir a tocar las puertas a las distintas secretarías para que abran y atiendan como lo establece la ley, ¿no? Bajo el principio de dignidad humana de las víctimas con la calidez y con la calidad que ellas necesitan. Entonces sí creo que es un tema para trabajar muy intensamente y sobre todo sumar a todo gobierno en la atención a las víctimas. Sí, aquí el reto sigue siendo, obviamente, y cada vez tendrán así que entenderle, que el funcionariado, todas las instituciones públicas atiendan con prioridad, porque no es que desatiendan a la demás gente, es decir, a las que no son víctimas. Quien vaya por atención a gobierno, pues tendrá que recibir atención. Aquí el reto, digamos, la idea, pues, o quizá con lo que se pueda batallar, pero que a lo mejor al rato, poco a poquito lo van entendiendo, es que cuando se trate de víctimas, les den prioridad. Sí, hay una emergencia. Se vea como una situación de emergencia. Sí, ¿por qué? Sí. Porque ya es una víctima que trae un sufrimiento y un dolor, y si llega al sector salud a atender, ya trae la consecuencia del delito que vivió, más la situación de estado de salud que tiene, o psicológico, o de trabajo, ¿verdad? Ya viene cargando con un dolor y sufrimiento, y se le agrega que no tiene trabajo, que no tiene que comer, que sus hijos están sin casa. Entonces, por eso es la prioridad, es entender la prioridad en la fila que tiene el sector salud, bueno, atenderlos prioritariamente para no agrandar o agravar el sufrimiento que ya traen. Exacto. Exacto. Y todas las víctimas, no hay una que no, pues trae sufrimiento. Así es. El ser víctima, el sufrir, pues, algún daño, algún delito, trae sufrimiento necesariamente. Y no hay sufrimientos pequeños o menores, pues, ¿no? Dolor humano. Exacto. Y entonces el ayudarle o el aliviar o el intentar, a veces que es mucho escuchar, ¿no? Así y apoyarle, pues esa tiene que ser, y me parece que esa es aquí lo que importa o el interés o lo noticioso es que al Estado le toca, es que el Estado debe asumir, ¿no? Porque siempre hay almas caritativas y hay organizaciones, de hecho así es como nace justamente la lucha de las víctimas y esta presión social para que se crean estas instituciones,
tenemos muchas organizaciones, por ejemplo, en el caso de mujeres víctimas de violencia, cómo se juntan, cómo se organizan y entre ellas se apoyan, ¿no? Y indígenas que también crean sus propias organizaciones, campesinos, campesinas que crean sus propias organizaciones pues para apoyarse mutuamente y defenderse, etcétera. Lo hacen. Pero el asunto acá es que el Estado tiene la obligación. Pero fíjate, yo por ejemplo ahí trabajamos en coordinación, o sea, hemos trabajado mucho en coordinación con instituciones y con organizaciones de la sociedad civil. Sí. Trabajamos ahorita en coordinación con 14 colectivos. Tienen mucha experiencia. Entonces, tenemos, las organizaciones. Como comisión ejecutiva, debo decirlo, y creo que así se reconoce en este gobierno, tenemos pues mucha ayuda. O sea, la sociedad ha hecho su chamba, ha realizado su trabajo. Sí. Y ahorita es más sencillo coordinarnos y decir qué asume y en qué acompaña la organización de la sociedad civil y en qué acompañamos nosotros. Y embonamos, ¿no? En Juárez, aquí, en Parral, en Cuauhtémoc, con las organizaciones estamos haciendo mancuernas de trabajo coordinado y me parece que avanzamos más rápido. Sí. Avanzamos más rápido, hacemos lo que nos toca y ellos hacen lo que ellos han venido realizando en el acompañamiento, ¿no? Entonces creo que en ese sentido vamos avanzando también gracias a esa colaboración y coordinación y confianza de las organizaciones. Sí, si alguien sabe qué se necesita y cómo, pues son las organizaciones que tienen mucha experiencia. Nos tenemos que ir. Jacobo nos está haciendo señas de adiós. Muchas gracias Irma, gracias María Luisa. Y bueno, pues esta es la CEAP. Yo creo que las personas que nos escuchan, nos ven en el Face, deberían de tener mucho interés en conocer la CEAP. Siempre, desgraciadamente, a veces se ofrece. Y aunque no se ofrezca, bueno, pues a ver, ¿no? Ojalá nunca se ofreciera, pero bueno, la verdad es que por angas o mangas somos víctimas a veces, ¿no? Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a usted que nos escucha en Radio Universidad y a la gente que nos ve en el Face y hacemos más programas, ¿no? Claro que sí, por supuesto. A la siguiente, a lo mejor ya más temáticos. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahí viene